Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Vamos a dar inicio entonces a esta parte. Redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa. Pastor Marcos Pozo, estamos muy contentos también y muy agradecidos Estamos muy agradecidos, querido pastor, porque Dios siga bendiciendo su ministerio y deseamos que Dios siga acompañando conforme sea la voluntad del Señor. Vamos a agradecerle al Señor y siempre será oportuno. Yo tengo buenos amigos por Chile y creo que usted es uno de mis amigos. Hermano Samuel y a todos los que hacen posible que la palabra de Dios continúe en estos tiempos difíciles de pandemia. Mi conexión está un poco inestable, no sé si acaso se pegará, pero vamos a hacer los intentos que se pueda con la ayuda de Dios. El mensaje de esta mañana, en la meditación que está en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, y también la que leyó el hermano Samuel en Hechos 5:29, que decía, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El mensaje de esta mañana lleva por título, ¿deben ponerse la vacuna COVID-19 los adventistas del séptimo día? ¿Y por qué menciono el título? Porque de eso vamos a tratar, de si acaso en estos tiempos difíciles confiaremos en Dios o en los hombres. Y por eso que este texto de Pedro habla de que el mensaje principal es poner nuestra fe, nuestra confianza en el Creador, en su Sagrada Escritura. En Hechos de los Apóstoles, en la página 67 dice, la historia de los profetas y apóstoles nos ofrecen muchos nobles ejemplos de lealtad a Dios. Los testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento y la misma muerte antes de quebrantar los mandamientos de Dios. El ejemplo de Pedro y Juan es heroico, cual ninguno de la dispensación evangélica. Al presentarse por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, no advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitud. O sea, en esta parte, Pedro responde muy bien, pero recordemos nosotros que primeramente había negado a su Señor. Muchas veces tenía altos, tenía bajos, o sea, después de una madurez espiritual, ahora sí, él está dispuesto a ofrecer su vida por Jesús. Muchos de nosotros quizás estamos en ese periodo de aprendizaje, de madurez, de preparación. Y ahora que viene esta vacuna del COVID-19, ¿a quién escogeremos? ¿Podríamos ya dar pasos pequeños en nuestra fe? El apóstol Pedro tuvo que sufrir y con dolores, con lágrimas, aprender esta lección. Ojalá que nosotros podamos estar más preparados que él. Y se ve en la vida diaria, se ve en el trabajo y sobre todo se ve en la iglesia la dependencia de los hombres y no de Dios, lamentablemente. Por ejemplo, voy a leer lo que escribió la mensajera del Señor y que dice así: una cosa extraña ha entrado en nuestras iglesias. Hombres que son puestos en posiciones de responsabilidad, que pueden ser los auxiliadores prudentes de sus compañeros obreros, han venido a suponer que ellos eran como los reyes y gobernantes en las iglesias. Dicen a un hermano, haga esto
haga esto otro, es seguro laborar de esta manera, háganlo así. Ha habido lugares donde los obreros se les ha dicho que si ellos no siguen las instrucciones de estos hombres de responsabilidad, su paga de la conferencia les sería retenida. Dios no ha fijado a ningún hombre para hacer la conciencia de su semejante. No es sabio poner tanta responsabilidad en un funcionario, pues él sentirá que le obligan a volverse un dictador. O sea, esto que vamos a ver se ve cuando se abusa del cargo, cuando hemos estado tantos años y ya creemos de que la obra depende de nosotros, de nuestro criterio, y a su vez la grey, los hermanos, dependen de uno, ya sea del pastor, del maestro de escuela sabática, del anciano, y esa no es nuestra labor. Debemos enseñarle a la gente a confiar en Dios, a confiar en su palabra, y también a confiar en lo que es la medicina, en este caso, en los remedios naturales que Dios nos ha provisto para su pueblo. Entonces, un hermano que se ha acostumbrado a confiar en el hombre, obviamente sus decisiones no van a ser las correctas, mis hermanos. Y en eso vamos a enfocarlo hoy. Por eso que pusimos el caso de Pedro, que él respondió, es necesario obedecer a Dios. Es necesario andar por las sendas antiguas, mis hermanos. Es necesario andar en un escrito está. ¿Y por qué? Porque viene una ley dominical para ver quién es el trigo y quién es la cizaña. O sea, en todo momento somos probados. Desde que nos levantamos, dijimos hace unos programas atrás, hasta que nos acostamos, nuestra fe está puesta sobre la balanza, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la culminación máxima de saber si acaso somos reales, si acaso somos auténticos o no, es la ley dominical. Cuando haya que decidirse en favor del sábado o del domingo, y todos aquellos que se definan por el sábado van a sufrir una opresión tremenda cuya fe va a ser probada. Ojalá que nosotros estemos preparados como Pedro ya en esa parte de su vida, que él prefirió, si era necesario, dar todo, dar su vida antes que defraudar a Dios. Y lo podemos ver, por ejemplo, que esto ya se acerca acá con el gobernador, por ejemplo, que voy a presentar a ver si las diapositivas me acompañan. Voy a poner a un gobernador de Estados Unidos que está prohibiendo hoy en día, a ver si sale ahí, está prohibiendo dar estudios bíblicos en los hogares. Esto sucedió hace unas semanas, hace unos días atrás. ¿Se había cortado la señal? Sí, ¿Aló? ya estamos. Ya, bueno, Ya problemas escuchamos. técnicos. Disculpen. Escuchamos. Le estaba mencionando que en Houston realicé una campaña hace un tiempo atrás donde la alcaldesa era lesbiana y ella no ocultaba su lesbianismo y se sacaba fotos públicas dándose besos con su pareja. Y resulta que en uno de sus artículos que ella hace, de sus leyes, prohibió la predicación y hacía que los pastores, los ministros, le enviaran los temas a ella antes de que salieran, antes que los predicaran los ministros, los pastores. Eso es tremendo, o sea, se está dando un control completo que va a terminar con una ley dominical, mis hermanos. Así que debemos tener nuestra visión clara, nuestra fe. ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o al hombre? El tiempo de decisión se acerca, porque no sabemos si somos trigo o somos cizaña hasta que vengan esos momentos. Lo aparente puede engañarnos, como este video que vamos a ver, donde muestra eso mismo, de que pueden haber errores y lo que parece puro, transparente, puede ser que sea vil metal, dice la Escritura. Vamos a ver que los ojos nuestros nos engañan, las cosas, nuestros sentidos nos engañan, pero Dios conoce el corazón y Él no va a ser engañado
pero va a permitir pruebas para el pueblo de Dios para ver si somos trigo o si somos cizaña. Ahí se va a ver. Cuando falte el pan, cuando falte el dinero, cuando todos nos odien, todos nos digan que estamos locos, extremistas, fanáticos, ahí se va a ver, mis hermanos, de qué estamos hechos. Vamos a ver este pequeño video, que ahora vamos a compartir acá un pequeño videito de un hombre que estaba en el aeropuerto y que las cosas no son lo que parecen. Ahí está comprando unas donas, ¿no? So I'm at the airport and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper, and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper and he kind of gives me a bit of a smile and I give him a bit of a nod and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table and I'm like, I look over and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts. So what do I care? So I reach in the bag and I grab a donut and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages and I hear this rustling on the table again. And I look over and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set, and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops. And I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in 2, and he hands it to me. I reach out and I take this half and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me and he walks off. So, while I'm sitting here, pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket. And under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. Está ahí. O sea, él pensaba que la otra persona se estaba comiendo las donas de él, pero estaba la bolsita debajo de la chaqueta. Y era él que se estaba comiendo lo de la otra persona. O sea, mis hermanos, las cosas no son lo que parecen. Nos podemos equivocar. Y en el plano espiritual sucede de la misma forma. Que parecemos todos cristianos, todos fieles. Pero en el momento de la prueba se va a saber quién es de verdad, mis hermanos. Y por eso que hoy vamos a enfocar esa preparación que debemos tener verdadera en nuestra vida. Porque voy a leerla acá, que va a ser difícil, porque nuestros propios hermanos nos van a entregar, inclusive, ustedes saben eso. En Señales de los Tiempos, en el tomo 3, en la página 99, dice, el papado es la religión de la naturaleza humana. Que el hombre dependa del hombre, que el hombre confíe en el hombre, que el hombre ponga sus ojos en otro hombre, que se someta a la voluntad del otro. Así que es muy importante, si usted depende espiritualmente de algún ministro, o como recién dije, de algún dirigente, está siguiendo la religión del papado. Y en cuanto a la salud, en cuanto a los remedios que Dios dejó, es lo mismo. ¿De quién depende usted? ¿De los hospitales? ¿Depende solamente del médico y no de Dios? Es muy interesante lo que vamos a ver y que tiene respuestas.
debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Y sin darnos cuenta, desde pequeños hemos sido adoctrinados a depender del hombre, a creerle al hombre, por ejemplo, en un colegio, en una escuela científico-humanista. La mayoría de los que están escuchando ahora por Facebook y después por YouTube en directo, hemos sido instruidos desde pequeño bajo las normas de Babilonia. Y se nos ha enseñado, por ejemplo, el tema de la evolución, que el hombre no fue creado, sino que pasó por un periodo de millones y millones de años. Hasta el Papa Juan Pablo II y otros papas apoyan el aspecto de la evolución. En otras palabras, el hombre no fue creado por Dios en el sexto día. Y eso no es lo que enseñan en los colegios, en los niños, en los jóvenes. Y después, cuando ya llega adulto, viene la incredulidad hacia la palabra de Dios. Y en este simple ejemplo que estoy presentando, vamos a llegar al punto de que el tema evolución ataca tres pilares de nuestra fe. Número uno, el matrimonio, porque ellos dicen que Adán y Eva no existieron de verdad. La religión, el catolicismo y muchas iglesias y muchos adventistas, que Adán y Eva no existieron en verdad, sino que fue un relato para ilustrar los comienzos, que es una cosa simbólica. Entonces ataca, y si ellos se casaron, bueno, también tú puedes vivir como quieras, no es necesario casarte. Ataca el matrimonio. Número dos, ataca el día sábado, porque como ellos dicen que fue un periodo de millones y millones de años, no hay un séptimo día. Y ataca el tercer punto, que es la alimentación. O sea que Dios dejó al hombre una dieta de frutas y verduras, y oleaginosas también. Entonces, parece muy sutil, parece inofensivo ¿qué diferencia hay de que vengamos del mono o que Dios nos creó? Hay gran diferencia. Pero ¿tiene base científica la teoría de la evolución que plantea Charles Darwin? Cuando en la época de Darwin no había microscopios electrónicos como los que hay ahora, hoy en día. Y sin embargo, él lanzó la teoría, que es una teoría, y fue aceptada por la gente que no quiere creer en Dios. Incluso cuando se dio esta teoría, el bioquímico Louis Pasteur refutó científicamente la obra de Darwin diciendo así: ¿puede la materia autoorganizarse? No. Hoy no existe ninguna circunstancia conocida, o sea, fue refutada inmediatamente de que la materia no puede salir de la nada, como él, una de las fallas que tiene la teoría que él planteó, que le faltó explicar eso. Entonces, debíamos nosotros, si fue así, encontrar por todas partes millones y millones de fósiles en transición. ¿Qué quiere decir fósiles en transición? Se refiere a cuando una especie empieza a tener modificaciones que le permiten adaptarse a las condiciones del entorno, pero que todavía los mecanismos de movilización, reproducción, todos esos mecanismos están incompletos, porque falta que se desarrolle alguna de las cualidades. Por ejemplo, un pájaro con un ala a medio desarrollar debería aparecer su fósil, ya que supuestamente está desarrollando. De esta ala tardan millones y millones de años, ¿cierto? Deberíamos haber muchos esqueletos con alas media desarrolladas. ¿Sabe usted cuántas especies en transición se han encontrado hasta el día de hoy de los tiempos de Darwin? Cero, ninguna, nada, ni una sola evidencia. A esto se le conoce como el eslabón perdido. Está tan perdido que no han encontrado ni siquiera uno. O sea, este asunto que nos han enseñado en el colegio, no hay evidencia científica, pero que sí destroza la fe de nuestros niños, de nuestros pequeños, y muchas veces seguramente hemos puesto en duda eso, pero la palabra de Dios nos dice que creó el Padre el cielo y la tierra, los creó en 7 días, en 6 días, y descansó al séptimo día. Por ejemplo, un ejemplo de un mecanismo no completo. El ejemplo de los murciélagos o los delfines. Ellos utilizan el sonar para moverse y comer, todos lo saben, ¿no? Si a este mecanismo le faltara alguna parte, no funcionaría. Por lo tanto, los murciélagos o los delfines morirían por inanición o por sus depredadores.
Lo mismo que lo mismo que el caso de un pájaro y su ala no desarrollada. Le sería un problema antes de una mejora evolutiva. Es por eso que este asunto de los que defienden esto de evolución, en realidad el enemigo está atacando la fe de nosotros en el matrimonio, en el sábado y en lo que comemos. Y por eso que hay tantos hermanos que prefieren la otra medicina, no de Dios, sino la medicina que encontramos en los gobiernos, en el sistema en el cual estamos implantados en Babilonia. Pero sin embargo, por ejemplo, en el año 1938, la teoría de la evolución recibió un gran golpe, porque se había planteado que parte de esa base evolucionista se asociaba a un pez, a un famoso pez llamado celacanto. Aquí me referiré cuando supuestamente los peces empiezan a salir del agua, empiezan a respirar y empiezan a caminar por la superficie de la tierra, o sea, como que le salen pies y empiezan a respirar oxígeno los peces. Este celacanto es que es una cadena que está mencionado que es algo imaginativo, ¿no? ¿Cómo pueden comprobar ellos eso? Se suponía que estaba extinguido hace 65 millones de años, pero grande fue la sorpresa cuando en las Islas Comores, en la costa oriental de Sudáfrica, se capturó un ejemplar vivo y estaba exactamente igual que los fósiles. No había cambiado nada, mis hermanos. Por eso que este asunto de los millones y millones de años versus la Biblia de que dice que fuimos creados por Dios y que Dios nos dio una alimentación no transgénica, por ejemplo, porque decía que tiene que tener semilla, tiene que fruta que tenga semilla, y hoy en día los transgénicos no lo tienen. Sin embargo, mucha gente de la iglesia los come. Tenemos también el caso de una especie de libélula que se le llama Epiflevia mirabilis, que según los fósiles de la arqueología no ha evolucionado en 300 millones de años. ¿Y qué decir del ADN, mis hermanos? O el ácido desoxirribonucleico o ADN, que es tremendamente complejo, con lo que se ha descubierto hoy en día el genoma, que tiene muchos códigos. ¿Cómo pudo haber sido eso al azar? Está compuesto por millones y millones de códigos de información. Nada se le compara con la eficiencia que tiene. Podríamos decir que es como un sistema de programación fenomenal. Es decir, no es fruto de la casualidad, mis hermanos. Tengamos muy presente eso. El decir que el hombre vino del mono es no saber de qué se está hablando. Es como decir que un burro toma una flauta y la empieza a tocar e interpreta en forma perfecta, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y además las 4 estaciones de Vivaldi. O sea, las toca accidentalmente por azar. Y también el burro es capaz de hacer esto repetidas veces en forma perfecta, millones y millones de veces. Decir que esto es cosa del azar, esta formación del ADN, de la creación y de los animales, es como decir que se hizo al azar, que una cigüeña, por ejemplo, evolucionó y se convirtió en un avión Jumbo 747. Eso es algo tremendo. Eso no cabe en la cabeza. No es así. Sin embargo, desde pequeños nos han enseñado así y hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en el sistema, en los médicos babilónicos. Y otro golpe demoledor que recibió esta teoría fue dada por el botánico austriaco Gregory Mendel en 1822, que de ahí él nace, porque descubrió él, escuche bien, las leyes de la herencia. O sea, poco después de la muerte de Darwin, la ciencia de la genética, la cual se desarrolló al inicio del siglo XX, probó que solamente los genes son transmitidos a las próximas generaciones. No hay transmisión más extra que se le dé a las próximas generaciones. Eso quedó por los suelos, pero se insiste en enseñarlo y todo aquel científico que va en contra de la evolución es echado de los círculos más íntimos y más famosos. Porque este es un asunto de destruir la fe del pueblo de Dios y del mundo en la palabra del Eterno. Además, vamos a decir que se ha descubierto hoy en día el motor flagelar. ¿Qué es lo que es eso? Es un avance tremendo de las células que se ha descubierto con los microscopios electrónicos que hoy se manejan, que las células para moverse tienen un motor.
¿Escucha bien? Sí. Es increíble. Tienen un pequeño motor que empieza a girar como una colita que tienen y ese es su sistema de transporte para moverse. Y es microscópico. O sea, si fuimos hechos por la evolución y va avanzando para poder funcionar un sistema, ustedes saben que un motor no puede funcionar si le falta una pieza. Por ejemplo, los que tienen carro, si le falta una bujía, al motor no anda. O si le falta la batería, no anda. O sea, tiene que estar el sistema completo. Entonces les voy a mostrar lo que se ha descubierto hoy en día para que les enseñemos a nuestros hermanos, les enseñemos a nuestros hijos de que puede confiar en la Biblia y que la evolución es un completo engaño. Y ya voy a explicarle que es para reducir la población, también es dado. Pero déjenme mostrarle ahora la célula, ahora que se ha descubierto hace muy poco en nuestros tiempos. Vamos a volver al PowerPoint. Ya vamos a sacar aquí al gobernador y vamos a seguir con nuestro... Ahí. Esa célula que estamos viendo se refiere al motor flagelar. Si ustedes se dan cuenta, está amplificada millones de veces en una célula. Pero si ustedes ven, ahí en el mouse que estoy poniendo en la pantalla, aparece como una colita, como un látigo. Eso gira tremendamente, es como un motor fuera de borda de un botecito. Entonces, si la evolución nos dice que se requirieron millones y millones de años, este motor, si fuera hecho por parte, no podría funcionar y la célula se moriría. Vamos a ver otra. Ahí ustedes lo pueden ver. Tiene un rotor, tiene un eje, esto está amplificado miles de veces. Es un verdadero motor de los que conocemos nosotros, pero es un motor biológico. Entonces, no, la ciencia, en vez de llevarnos al ateísmo, debería llevarnos a sorprendernos. Ahí hay como unos engranajes con una especie de rodamiento, claro, que le ayudan a la célula a avanzar. O sea, mis hermanos, lo que les quiero comentar, que esto es tremendo. Nosotros podemos confiar en Dios, realmente. Y si nos ha dado remedios naturales, no podemos dudar de ello. Pero la gente duda. La gente se puso un chasco en su mente cuando se enferma. Sobre todo ahora tan importante que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Vamos a ver de que nuestra fe va a ser probada, mis hermanos, va a ser dada al fuego, va a ser echada al fuego para ver si acaso aguanta. Y les decía que este asunto de la evolución, que ha sido echado por tierra, una de las ideas que promueve es la eugenesia. La eugenesia, que trata de lograr que sobrevivan los más aptos. O sea, es la ideología, la eugenesia, para mejorar la población de los más aptos y poner obstáculos para que los menos aptos se reproduzcan. O sea, un ejemplo de esto lo tenemos en los abusos de la Segunda Guerra Mundial por los nazis, que ellos trataban de matar a los judíos para hacer una especie de higiene racial o una exterminación. Y ustedes se dan cuenta que ahora que el COVID-19, el coronavirus, está rayando al mundo de los que son menos aptos, están muriendo los ancianos, los que tienen distintas enfermedades. O sea, la evolución está metida con lo que está sucediendo hoy en día. Es increíble. Y pueden ver ustedes en la historia, por ejemplo, el lado oscuro de Darwin, que es al influenciar a su primo Francis Galton. ¿Sabían ustedes que Charles Darwin, tenía un primo que se llamaba Francis Galton, considerado por muchos como el padre de la eugenesia? Escuche bien, porque Darwin le transmitió ideas a este hombre que muchos gobiernos las han tomado en cuenta para eliminar poblaciones enteras. Por ejemplo, Darwin explicó la selección natural a los animales, pero su primo, el que estoy mencionando recién, Francis Galton, la aplicó a los seres humanos. Voy a leerle un extracto de lo que él dijo, Francis Galton. Dice:
la publicación en 1859 del origen de las especies de Charles Darwin marcó un periodo de mi propio desarrollo mental, dice él, Francis. Tal como lo hizo el pensamiento humano en general, tuve poca dificultad en relación con el origen de la especie, ya que devoré su contenido y lo asimilé tan rápido como pude. O sea, asimiló de que, como Darwin decía que en la naturaleza se producía un proceso de selección natural de que los más fuertes sobreviven, entonces él promovió esa idea, pero con los seres humanos, con las naciones, con los pueblos. Y lo que está sucediendo con el coronavirus es esto mismo, de que están sobreviviendo los más fuertes, por decirlo así. Lo mismo, aplicación de la eugenesia que hicieron los nazis, ahora se está aplicando con las enfermedades, con la salud. Y hay cosas muy raras que están pasando. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a seguir nuestro PowerPoint y vamos a ver cosas extrañas que están sucediendo con este COVID-19. A ver si lo pongo por acá. Y vamos a presentarlo, a ponerlo nuevamente ahí. Había esto, que en países como Irán, países como Turquía, que han llevado la cara tapada toda la vida. Y vean los casos de COVID-19 que hay. O sea, nos da para pensar lo que está sucediendo. Y más aún, voy a mostrarle que cada 100 años, escuche bien, cada 100 años están ocurriendo algún tipo de enfermedad. Esto es muy interesante también, porque podría ser casualidad. Vamos a ver. O sea, en el año 1720, por ejemplo, aparece la Gran Peste de Marsella. 1720, y estamos a 2020. Aparece la Gran Peste de Marsella. En el año 1820, o sea, 100 años después, aparece la pandemia de cólera. Y después, en 1920, 100 años más, aparece la pandemia conocida popularmente como la gripe española. Quizá usted la ha escuchado, que es un tipo de influenza virus tipo A, o un subtipo del H1N1 que dicen los científicos. Y esta pandemia, hace 100 años atrás, causa entre 50 a 100 millones de víctimas. Y ahora, este año 2020, bueno, el 2019-2020, estamos viendo los trastornos del COVID-19 en todo el mundo, el coronavirus. O sea, hay planes, pareciera ser muy específicos, para reducir la población, como acá lo tenemos en el PowerPoint que les voy a mostrar acá, que le había mostrado recién. Vamos a pasar el PowerPoint, y que es muy interesante para que lo puedan ustedes y visualizar mejor. Aquí está. Esto, ahí. Y aquí está lo mismo que recién les comenté. Ay, voy a retroceder un poquito. La anterior y la anterior. Ahí. Ahí tenemos nosotros un resumen más visualizado para que ustedes lo puedan apreciar. O sea, Marsella, 1720, la peste que hubo en Marsella. 1820, el cólera. Después, 1920, la gripe española. Y el 2020 tenemos nosotros ahora el coronavirus en nuestros días. Cada uno saca sus conclusiones, pero realmente da para pensar lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a este asunto. Y ahora que viene la vacuna, debieran ponerse los adventistas del séptimo día, debieran ponerse esta inyección que tiene el coronavirus modificado. En Review and Herald del 27 de mayo del año 1902, dice así la mensajera del Señor: debiera haberse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. O sea, debemos cambiar. La reforma de salud, sigue diciendo, tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de la carne
saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Qué tremendo. O sea, la mensajera del Señor está mencionando de que hay que hacer reformas como iglesia, como pueblo. Son muy pocos, mis hermanos, muy pocos comparado con los millones de adventistas que siguen la palabra en su vida, en esta reforma. Y por eso que vamos a ver, estamos viendo noticias donde están muriendo decenas y centenares de hermanos adventistas del séptimo día por el coronavirus. Y que ya les he comentado que, sobre todo en Nueva York, en New Jersey, me han estado llamando afligidos en Centroamérica, acá en Sudamérica, porque, como dice la mensajera del Señor, debe haber reforma. Y si tú, mi hermano, que estás escuchando, todavía tienes el problema de la carne, que es lo básico, el primer paso, por decirlo así, dice que abandonarán las filas del pueblo de Dios y engrosarán las filas del enemigo. Por eso que Pedro dijo, la tenía bien claro, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Va a quedar bien claro quién sirve a Dios y quién no le sirve con estas cosas pequeñas antes de las persecuciones que vamos a tener que enfrentar. Y si nuestra fe está débil, está decaída, obviamente la gente se va a pasar para el lado más fácil. La hora de la prueba se aproxima, mi hermano. Cada uno debe hacer una preparación personal. Y ahora viene ya, y está muy avanzado, el tema de la vacuna. El próximo mes, o sea, unas semanas más, ya acá en Chile, en China y en varios países, Arabia Saudita me parece, van a empezar con la fase 3 de la nueva vacuna. Escuche bien, la fase 3 de la nueva vacuna. Y bueno, en Brasil también ya están avanzando mucho, en Estados Unidos también. Por eso que estamos haciendo este mensaje, porque ya se vislumbra que la gran prueba también va a venir, otra prueba más para el pueblo de Dios. Vamos a ponerlo acá en el PowerPoint nuevamente, vamos a compartir la pantalla. Y ahí podemos ver esta noticia que salió hace muy poco: vacuna contra el coronavirus logra resultados prometedores, pasará a segunda fase en estudios en Dinamarca. Ustedes saben que los gobiernos están avanzando, los laboratorios, y ahora Dinamarca. La noticia nos presenta eso, pero no solamente ella. A ver, ¿por qué no avanza? Ahí avanzó. Tenemos también nosotros la Universidad de Oxford, que anuncia prometedores resultados, que está funcionando este asunto. Y dice ahí, esta de la vacuna de Oxford, dice: la vacuna de COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford levantó enormes expectaciones este lunes al mostrarse segura y capaz de provocar una respuesta inmune en la fase de pruebas. Los ensayos con 1.777 personas mostraron que la vacuna los llevó a producir anticuerpos y las llamadas células T, que pueden combatir el coronavirus. O sea, los hallazgos que están haciendo los británicos también son muy prometedores. Y dice, se modificó en gran medida para que no pueda causar infección a las personas y también para hacer que se parezcan más al coronavirus, o sea, la modificación que le está haciendo. Pero la línea anterior dice que esta vacuna que están desarrollando los británicos en Oxford, dice, está hecha de un virus genéticamente modificado que causa el resfriado común en los chimpancés. Ya están modificando este mismo virus para meterlo en el cuerpo. Esa es la gran solución que nos están dando. Y como hay gente desesperada, gente que se ahoga, personas que están sufriendo mucho en los hospitales, en las clínicas, y entre ellos hay adventistas, vamos a ver qué va a resultar de todo esto. Los niveles de estos glóbulos blancos, sigue diciendo, alcanzan su punto máximo 14 días después de la vacunación, y los niveles de anticuerpos lo hacen después de 28 días. Y ahí empiezan a hacer ellos el análisis de lo que son los resultados que están teniendo. Dice, no hubo reacciones peligrosas a la vacuna. Sin embargo, el 70% de las personas en el ensayo desarrollaron fiebre o dolor de cabeza. Lo que les produjo ahora en forma inmediata y rápida la vacuna fue fiebre y dolor de cabeza. Los investigadores dicen que esto podría manejarse con paracetamol.
Esa es la gran solución. Otro medicamento. Es tremendo, mis hermanos. Esta medicina no nos va a llevar a nada bueno. Y estaba explicando eso de la fase, porque la fase número 3 es la última, donde se desarrolla en seres humanos. Pero si ustedes se dieron cuenta que las consecuencias de la vacuna en forma inmediata es fiebre y dolor de cabeza. Y ellos ven que le produce anticuerpos. Pero eso es muy pronto para dar un diagnóstico. Va a pasar lo mismo que pasó con las primeras vacunas, que se descubrió de que ahora de que el mercurio que las tenían hace mal. Pero se inyectó y pasaron los años, no veían consecuencias, pero pasaron décadas y ahí se vieron las consecuencias. Si usted se la pone, esta vacuna, todavía no han pasado 1, 5, 10 años para ver las consecuencias que puede tener en el futuro. Ahora le da fiebre y dolor de cabeza. Me acuerdo de una vacuna que se puso hace tiempo a las mujeres embarazadas. Y los fetos, los niños, claro, les ayudaban en el momento a las mujeres, pero los fetos y los niños empezaron a salir sin bracito, con una pierna menos, empezaron a salir deformes porque las consecuencias vino después, mis hermanos. Claro, como ahora los gobiernos están apurados en tener una vacuna rápida, entonces están permitiendo eso. Pero ¿qué hará el pueblo de Dios? ¿Qué haremos nosotros, mis hermanos, en cuanto a las cosas que están ocurriendo? ¿Nos quedaremos en silencio? ¿Nos quedaremos callados con este avance de las vacunas? Tenemos acá, vamos a ver otra vez el PowerPoint, otro laboratorio que está trabajando en esto. Este laboratorio, esto salió hace muy poco, se llama CanSino. El laboratorio chino, CanSino, negocia con Chile y otros países para probar su vacuna contra el COVID-19. O sea, también Chile está metido en esto, aunque es un país muy pequeño. Ya se están ofreciendo gente, dice la noticia. La firma china plantea iniciar las pruebas fase 3 en 40.000 voluntarios para probar la seguridad y eficacia de la vacuna experimental. Ahora se amplía el rango el universo de gente que se la va a probar. Pero como recién dije, hay que esperar tiempo para ver si acaso va a traer resultados o secuelas a nuestra salud, a nuestro cuerpo. Tenemos todas estas situaciones, mis hermanos, y aquí podemos ver que esta noticia que estoy presentando, que en México, por poner un ejemplo, está sucediendo en todos los países del mundo, en México, Iglesia Adventista llora la pérdida de 275 miembros por el COVID-19. La Iglesia Adventista en Chiapas, en la Unión Mexicana de Chiapas, se contabilizó, salió esta noticia de que se han muerto 275 hermanos. Y esto es una parte de México. Y una parte, y un país, porque tenemos Bolivia, Estados Unidos. ¿Cuántos adventistas han muerto? Es tremendo. Por eso, mis hermanos, cada uno va a tener que ver a quién va a obedecer. ¿Obedeceremos a Dios o al sistema que nos han enseñado por tanto tiempo, tantas décadas, desde que nacimos, que nos han enseñado un sistema científico, humanista, y que nuestro cerebro de niño ha absorbido todas estas cosas? Cada uno verá lo que va a hacer, pero le recomiendo que tengamos fe en el Señor. El Espíritu Profecía, en Historia en Patriarcas y Profetas, en la página 605 dice: la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. O sea, toda en forma equilibrada. Claro, hay excesos, de repente hay gente que se va con los excesos y todo eso, pero debiéramos nosotros ver este asunto. También tenemos nosotros la biofarmacéutica moderna, que ha sonado en la noticia, juntamente con la Universidad de Oxford, que recién mencioné, y con AstraZeneca. Son una de las más avanzadas, por nombrar algunas que están en este asunto, en la carrera por encontrar una vacuna.
De acuerdo al Centro de Estudios, dice la noticia, en el estudio de bioética de la Universidad de Chile, el desarrollo de vacunas comprende 3 fases. Y aquí están las 3 fases de prueba que estaba mencionando. La primera fase se aplica a 100 personas, a 100 seres humanos. Se testea y se prueba si acaso es segura, sus efectos biológicos, etc. Esa es la primera fase con pocas personas, con 100. La segunda fase contempla los ensayos iniciales para determinar la eficacia de la vacuna entre 200 a 500 personas. La segunda fase se la ponen entre 200 a 500 personas. Y la fase 3, que es la última, se la ponen ya a los voluntarios y que tienen que ver con ya arriba de 10.000, de 15.000, 40.000 personas. Ellos piensan de que eso es un buen universo para poder decir que es segura. Además, algunos noticieros, algunos laboratorios han dicho que deberían ponerse 2 veces la vacuna, que una sería, por el momento, esperar un tiempo, unas semanas, y poner una segunda vacuna. También en los laboratorios Sinovac, Biotech y Grupo de Farmacéutico Nacional Chino, Sinopharm, también están trabajando en la fase 3. O sea, ya hay muchos laboratorios que están en Rusia, está en la fase 3, o sea, en la última fase, y que han sido exitosos sus resultados. Chile, como recién dije, y Arabia Saudita están trabajando, van a trabajar en CanSino, el laboratorio CanSino, con Rusia, Brasil, Chile y Arabia Saudita entraron en la fase 3 y ahora en unas poquitas semanas más van a entrar 40.000 personas a ponerse la futura vacuna. Así que va a empezar muy pronto. Y la gente que le gusta escuchar a los científicos, ¿no? Voy a poner otro PowerPoint donde muestra lo que pasó, por ejemplo, con Louis Pasteur, el origen de la enfermedad. Vamos a ponerlo acá, aquí a Louis Pasteur, y miren lo interesante que muy pocas veces se enseña esto de lo que el origen de las enfermedades en la parte científica. Vamos a retroceder acá, por ejemplo, a retroceder ahí. Por ejemplo, tenemos acá, bajo la mirada científica, porque los hermanos más que nada confían, parece más en la falsa ciencia. Louis Pasteur dijo así: la enfermedad es causada por microorganismos que nos infectan y por eso nos enfermamos. O sea, si viene un virus, viene una bacteria, viene un microbio, entonces eso es lo que produce la enfermedad. Y de ahí Louis Pasteur instauró, podríamos decir, es el padre de la farmacia moderna. Porque dijo, si tú tienes problema al hígado, toma esta pastilla. Esta droga para esto otro, para el corazón, para los riñones. Entonces instauró la farmacia. Pero pocos saben que había otro bioquímico que se llama Bernard Claude, en los tiempos contemporáneos a Louis Pasteur, que dijo, no es verdad, dijo él. Es el desequilibrio en el organismo, o sea, la homeostasis que se llama, lo que determina si los microorganismos pueden causar la enfermedad o no. O sea, en palabras sencillas, lo que dijo Bernard era que el ambiente, el terreno, o sea, tu cuerpo, está propenso a enfermarse o no enfermarse. O sea, si acaso hay caldo de cultivo en tu cuerpo para que los microbios, para que las bacterias, para que los microorganismos se establezcan y se reproduzcan. No es producido por los microorganismos, como decía Louis Pasteur, sino que depende de tu cuerpo en qué sentido está. Por eso es que cuando se iba a morir, Louis Pasteur, en su lecho de muerte, dijo lo siguiente, escuche bien: Bernard tenía razón, me equivoqué, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. O sea, el cuerpo, si tú tienes las defensas altas, si tienes una sangre alcalina, si tú sigues la dieta dada en el Edén, entonces los microorganismos no encuentran un desequilibrio homeostásico en nuestro cuerpo y no se reproducen. Y esto va para el cáncer, va para los virus, va para un sinnúmero de enfermedades. Y por eso que la dieta de Dios, la dieta divina, es tan importante, mis hermanos. Y en Testimonios tomo 5, en la página 663 dice: la actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Vea, por favor.
O sea, si lo dijo ella hace décadas atrás, en el siglo pasado, que había más fe, se creía más de corazón, ¿qué sería hoy día? Dice, la actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Ha penetrado en ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad de verdad ni de mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y a siniestra, delante y detrás de nosotros. Sin embargo, como pueblo estamos dormidos. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo para que obre. Está mencionando de que nuestra actitud no agrada a Dios, mis hermanos. O sea, podríamos pensar cómo se sentirá Dios al confiar en una vacuna, que los hermanos puedan optar por una vacuna que se va a dar en vez de confiar en el Padre, los remedios que Él nos ha entregado. Por eso es que falta fe. Por eso es que la gente no cree en realidad. Es una ostentación de fe. Yo soy adventista el séptimo día. Yo guardo el sábado y no pasa más allá de eso. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, mis hermanos, ahí no se recurre a la palabra, a las Sagradas Escrituras. Ahí ya aparece la mente humana, la mente carnal, para encontrar una solución. Pero Pedro estaba dispuesto a dar hasta la vida. Ya el tiempo se me ha ido, me queda más de la mitad del tema, pero quisiera dejar ese mensaje y vamos a ver ahora a fortalecer nuestra fe, pero vamos a fortalecerlo un poquitito, aunque sea, antes de terminar, porque ahora, por ejemplo, lo que estoy diciendo, lo encontramos en Mateo 24, donde dice que el enemigo tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero dice la Escritura que haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. O sea, también se nos promete la Escritura de que su pueblo va a relucir como el oro. Pero para que el oro reluzca, tiene que pasar por la tribulación, por el fuego, mis hermanos. Pero va a haber un pueblo que se va a preparar realmente y va a confiar, por ejemplo, en los remedios que Dios tiene. El Ministerio de Curación en la página 89 dice el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios para el hombre. Así que ahí tenemos la palabra clara, que los verdaderos remedios son esos, pero la gente no cree. Por ejemplo, vamos a poner el caso, para fortalecer esta fe que está muy débil, lo que dice en Job, en el capítulo 38 y versículo 16. A ver si alcanzamos a ver algunas cositas que fortalezcan nuestra fe. Dice así, Job 38, versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has escudriñado el abismo? O sea, ¿la palabra de Dios puede ser confiable o no puede ser confiable? ¿Es un cuento antiguo que nos han enseñado o es una realidad? Científicamente hablando, aquí nos menciona que en el mar hay fuentes de aguas. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? O sea, pensábamos de que los océanos, solamente eran alimentados por los manantiales o los ríos, que es lo que se ve. Pero casi todo el suelo marino se encuentra en total oscuridad debido a la enorme profundidad y presión atmosférica. Para Job, mis hermanos, hubiera sido imposible explorar la fuente de los océanos, que recientemente se han descubierto en el año 1970. Imagínense, y Job fue muchos siglos atrás, que en el lecho submarino hay innumerable cantidad de fuentes y que se han descubierto solamente por los submarinos que han bajado decenas de metros aguantando la presión por cada centímetro cuadrado. O sea, lo que decía Job aquí, y vamos a verlo acá, de que estas fuentes existen realmente, pero Job ya Dios se les había mostrado, como aparece acá,
en este PowerPoint de esta agua que, bueno, este es como una terma, ¿no? Por eso que se ve así, pero eso está en el fondo marino. ¿Cómo sabía Job que existían estas fuentes si no tenía submarino? Porque, mis hermanos, encontramos en la Biblia evidencia tremenda de que sabe más que los científicos actuales el Señor. Y cuando Dios me da una dieta mejor, me da frutas, verduras, oleaginosas, ejercicio, sol, como recién dijimos, son verdaderamente los remedios para el hombre. Ahí tenemos ese caso de lo que aparecía ahí en Job 38, pero no solamente eso, podemos ver otro, por ejemplo, en Job 38, 29. ¿Qué dice Job 38, 29? Dice, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Acá en Job 38, 29 dice que hay escarcha en el cielo, que hay hielo, pero todos nosotros sabemos de que las nubes que están en el cielo están hechas de vapor de agua. Pero últimamente los científicos han descubierto algo más y vamos a ver acá unas nubes tremendas para ilustrar, para que usted tenga fe en la palabra y le crea al Señor. Porque yo me puedo volver ronco repitiendo o explicándole, predicándole a ustedes de que debemos preferir la alimentación divina y la gente no va a hacer caso si no tiene fe. Porque este es un asunto espiritual, mis hermanos, no es carnal. Pero la fe se funda en una base y estamos dando esa base para que usted tome una buena decisión y si es necesario dar hasta la vida por Cristo, como lo hizo Pedro. Entonces, veamos acá. Vamos a ver las nubes que estoy mencionándole, de que cómo se cumple este versículo. Ay, no, este era otro. A ver, vamos a adelantarlo acá. En el cielo hay vapor de agua. Todo el mundo lo sabe, las nubes. Pero Job dice que hay escarcha, que hay hielo, no vapor de agua. Ese es un cúmulo, esto es un cirrus, que son como pinceladas de un pintor en su lienzo. Y tenemos los nimbos también, los cúmulos, los nimbos y los cirrus. Todo es vapor de agua. Pero la Biblia dice que hay cristales de hielo. Y ahora vamos a ver que hay un tipo de nube que se descubrió hace muy poco por los satélites, hace 2 décadas atrás, en el 1985, por ahí más o menos, donde se descubrió que cuando se va poniendo el sol, cuando ya el atardecer, aparecen en el horizonte nubes nocturnas brillantes. Y estas nubes, que son, es muy raro verlo, así, aparecen solamente cuando el sol se está poniendo. Se ha descubierto de que en esas nubes no hay vapor, no son de vapor, son de cristales de hielo. O sea, hace 2 décadas atrás no se sabía esto. ¿Cómo sabía Job ahora de que existían cristales en el cielo, de hielo, escarcha? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? Obviamente que del Creador, pero eso para el que tiene fe. Hay mucha evidencia, mis hermanos, en la Biblia que podríamos estar nosotros compartiéndoles, mis hermanos, para que crean realmente la palabra de Dios, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en forma instantánea. Lo hizo la creación fue de una sola vez. El hombre lo hizo completo, los animales en forma completa, no en millones de años. Que cuando Dios casó a Adán y Eva, fue un matrimonio entre hombre y mujer. No fue entre hombre y mujer como hoy en día se está haciendo. Cuando Dios hizo al hombre, el sábado fue el 7º día de los que nosotros conocemos de la semana y el 7º descansó, no eran millones de años. Y la alimentación que les dio en el Edén fue algo crudo. Pero para eso hay que tener fe. Hay mucha evidencia. Por ejemplo, aquí vamos a ver otro de el monte Tabor. Porque la gente como que tiene que ver para creer. Dice la Escritura que Jesús era una persona real y que caminó por este monte. Ese monte, a ver que me voy a poner acá, no lo había puesto. Ese monte Tabor que estoy presentando ahora, ahí sí. Ese monte Tabor, por ahí subió Jesús hasta la cima. ¿Con quién subió? Con Pedro, Santiago y Juan, ¿se acuerdan?
Y arriba, cuando estaban arriba, Jesús les dijo, oremos, y después ellos estaban muy cansados, y dice que se apareció Elías y Moisés con Jesús. Ahí está, existe ese monte, ahí está, en ese mismo lugar que estamos mostrando. Tenemos también nosotros acá el monte de Gerizim, visto desde Siquem. Este monte, que quizás muchos no se acuerdan, estaba en la ciudad de Siquem, y de donde se dieron las bendiciones y las maldiciones, mis hermanos. Cuando la Biblia nos presenta en el Antiguo Testamento eso, en ese monte fue. Y también fue que en ese lugar llamado Sicar, donde estaba el pozo Jacob, ahí tuvo lugar el encuentro entre Jesús y la samaritana. ¿De acuerdo? Ahí mismo. O sea, son lugares reales. Eso es lo que les quiero mostrar. Está el monte Esbal, el monte Gerizim. Todavía existe. Pero vamos a ver otra cosa de los montes, que es esto que estamos viendo acá. Esto es Palestina, esto es allá Israel. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que aquí donde tengo el mouse, no sé si acaso lo alcanza a ver, hay como una línea. Voy subiendo el mouse, voy subiendo. Aquí estamos en el Mar Muerto. Después va subiendo allá, sube hasta arriba. Hay como una línea. ¿Por qué estoy presentando esta línea? Porque hay una profecía con respecto a esta línea allá en el Medio Oriente. Vamos a verla la vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, que es donde cuando desciende la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en Zacarías, en el capítulo 14 dice que se va a hacer un gran... Jesús va a venir y cuando ponga sus pies sobre el monte de las olivas, ¿se acuerdan de la profecía, no? Dice que el monte de las olivas se va a partir en dos. Y en el versículo 3 dice, esto es... Después de la segunda venida van a pasar 1000 años. En el versículo 3 dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Esa batalla es la segunda venida. Llega Jesús, pasan 1000 años. Y dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, está mencionando Zacarías de que cuando venga Jesús después del milenio, dice que el monte, va a poner un pie Jesús en el monte de las olivas, se va a partir de norte a sur y después de oriente a occidente se va a abrir, y después de norte a sur va a ser este movimiento. Y entonces se va a hacer un gran valle. ¿Saben ustedes que los científicos han descubierto ahora que eso es totalmente factible y que la Nueva Jerusalén va a descender en la fiesta de los tabernáculos? Por si usted no lo sabía, así como Jesús va a venir en una fiesta de los tabernáculos, van a pasar 1000 años porque es la última fiesta y entonces va a empezar todo de nuevo. Veamos entonces nuestro PowerPoint ahora de nuevo. Teniendo en cuenta eso de Zacarías 14, ahí estamos viendo que hay como una línea, pero se ha descubierto, mis hermanos, bueno, es el Mar Muerto, ¿no? Que está al ladito. El Mar Muerto, ahí hay un hombre que está flotando, que está leyendo el diario, porque la densidad de esa agua es muy, muy alta por la sal que ahí existe. Entonces usted puede flotar en el Mar Muerto. Ahí está la sal. Eso está al ladito. Pero en este monte de las olivas, que se va a partir, ahí ustedes lo están viendo. Ahí Jesús va a descender, después de los 1000 años, va a poner su pie y ese monte se va a abrir. O sea, eso existe también. Ahí hay la planta, el olivar, el árbol. Los mismos olivares que estaban en los tiempos de Jesús hoy día existen. Están ahí. Los que vieron cuando derramaba la sangre, cuando estaba sufriendo, los pecados estaban siendo puestos sobre él, porque el olivo es un árbol que dura muchos milenios, dura bastante. Bueno, ahí está el monte de las olivas. Y ahí lo tenemos desde otra perspectiva. Aquí donde está el muro es otro monte, que la gente no sabe ni los montes siquiera, es el monte Moria. Está el monte Moria, usted mira para el frente y está el monte de los olivos, está cerquita. Vea por favor ahora. Dice la profecía que va a descender esta ciudad, la Nueva Jerusalén, el templo de Dios, la esposa, va a descender en ese lugar que estábamos viendo. Y la profecía decía que
se iba a abrir el monte y de oriente a occidente se iba a abrir y después se iba a mover de norte a sur. Y para que eso suceda, científicamente hablando, debería estar en una falla geológica. Miren qué interesante. Y es efectivamente lo que ocurre. Por eso que ahí se ve una línea. Usted va subiendo, voy subiendo con la flecha del mouse, el Mar Muerto, va subiendo, es una línea, porque eso es una falla geológica. Se le llama la placa arábica. Y los científicos dicen, que se descubrió hace muy poco, que esta placa pasa justamente por el Monte de los Olivos, mis hermanos. Es tremendo. La ruptura de la plataforma afroarábiga como resultado de grandes presiones orogénicas dio lugar a un hundimiento, etcétera, etcétera. Pero para que se produzca eso, de que se abra de occidente a oriente y de norte a sur, y justamente tenía que estar en una placa tectónica, y por el monte pasa efectivamente una placa tectónica. O sea, lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir, mis hermanos. Por eso que cada uno, al estudiar la palabra, podemos nosotros aprender de ella y confiar en Él. Lo que debíamos hacer nosotros es confiar en Jesús, en confiar en el Salvador. Y podríamos estar así toda la tarde viendo todo lo que me quedó del santuario, del arca, de cómo hicieron unas plataformas para hundir el arca y sacarla por unos túneles increíbles. Y vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Pero voy a terminar recordándonos que debemos obedecer a Dios antes que al hombre. En Marcos 7:7 dice, Marcos 7:7, en vano me honran, enseñando mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. O sea, es vana esa religión. Si usted depende espiritualmente de otro ser humano o médicamente también ahora en la medicina moderna, la palabra de Dios nos amonesta claramente, mi hermano, a no poner nuestra obediencia en el desvalido agente humano. Y nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido llamados para una comisión divina, dar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y que es una cadena perfecta de verdades. Uno de esos eslabones, mis hermanos, es la libertad de conciencia, que yo no puedo obligar a otro a creer como yo, a violar su conciencia que debe creer, adorar a Dios de acuerdo a lo que él estime conveniente. Debemos ser expertos en libertad en asuntos en que solo tiene que ver el hombre y Dios. El mensaje del tercer ángel nos amonesta, mis hermanos, en contra de la marca de la bestia, o sea, del papado y su imagen, que es la unión del protestantismo apóstata, ¿no es cierto? La imagen es un sistema que se está formando para instaurar la marca de la bestia, que es la ley dominical. ¿Y qué característica tiene esta ley dominical? Que bajo este sistema, al hombre se le usurpa la libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a sus convicciones. La religión se impone por la fuerza. El hombre es hecho siervo del hombre y a Dios se le usurpa la lealtad que solo a él pertenece. En otras palabras, un sistema jerárquico que coloca al hombre por encima del hombre. Las palabras y las leyes del hombre tendrán mayor autoridad. Y se ve en lo espiritual, se ve en la medicina, que tiene más autoridad del hombre que la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, es la imagen de la bestia. Es el papado que, si hay un hermano que confía más en sus dirigentes, por ejemplo, está yendo a formar la imagen en su vida. Y por eso que dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu, dice la mensajera del Señor, solo los que hayan fortalecido su espíritu con la verdad de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora decisiva se acerca y se ve en pequeñas cosas, mis hermanos, como esta vacuna que viene ahora, que es otra prueba. Y todos aquellos que se han acostumbrado a estar en el lado más fácil del mundo, obviamente cuando venga la ley dominical, la van a aceptar fácilmente, porque se han acostumbrado. En el Hogar Adventista, en la página 16, dice, nuestra vida diaria determina nuestro destino, porque todo lo que el hombre sembrare,
eso también va a cosechar. Si hoy día somos infieles en lo pequeño, seremos infieles en lo mayor. Cada acto, cada decisión que se toma hoy en día, a cada momento, nos está preparando, ya sea para el sello de Dios, que lo vamos a ver a la tarde con la ayuda del Padre, o para la marca de la bestia. En Joyos Testimonios, tomo 2, página 71, dice: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para toda la eternidad. Gloria a Dios por eso, porque Dios va a tener un pueblo, mis hermanos, enteramente preparado. Y lo que vamos a ver hoy día de la tarde tiene que ver con esto, con el sellamiento. ¿Quiénes van a recibir la lluvia tardía? Los que desarrollen este carácter, que va a permanecer puro, y por algo se le va a estampar el sello. Siempre, mis hermanos, otra cita, primero escrito, página 213. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó, dice, en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en sus esfuerzos con los hombres caídos. Corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debía acudir a ellos para obtener perdón de sus pecados en vez de recurrir a Dios. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes serían los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. La gente pedía la Biblia, pero el sacerdocio creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor a que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir la palabra de esos engañadores como si proviniese de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debiera ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús, y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de sus sangres. Aquí nos muestra de que es el papado, mis hermanos, el que enseña a que dependan del hombre. Y eso se ve en lo espiritual y en la medicina. Y nosotros, que debemos alzar la voz, no podemos enseñar otra cosa. Debemos enseñar que solamente a la gente a depender de Dios, ni siquiera de nosotros, a tener una relación personal con el Padre Celestial. Porque si no, estamos siguiendo la imagen de la bestia, encadenando las conciencias de las personas. Y en las pequeñas cosas se ve, mis hermanos, como leí recién, el papado en la religión de la naturaleza humana, que el hombre dependa del hombre. Así que enseñémosle al pueblo, enseñemos a los hermanos a depender solamente de Dios, y en todas las cosas de la vida, no solamente en lo espiritual, en todo lo que hacemos, y sobre todo, ahora que viene una vacuna, que ya el mundo se prepara, los laboratorios están casi listos. Enseñémosle a la gente a confiar en la medicina divina, que son los simples agentes de la naturaleza, los que logran la sanidad. Incluso tenemos también la fe, la oración, el ayuno. Si alguno está enfermo, unja, le dice, con aceite, y el enfermo sanará. ¿Por qué las personas no sanan? Porque no hay fe. La gente no cree. Tiene que tener fe el que unge y el que está enfermo. Los dos tienen que tener fe para que se produzca el milagro. Tenemos esa herramienta, aparte de los remedios naturales. En Review and Herald, tomo 3, página 176, dice: el pueblo de Dios ha sido educado de tal manera que viniese a confiar en aquellos hombres de posición de liderazgo como guardianes de la verdad, y así han colocado a los hombres en una posición que Dios nunca tuvo la intención de ponerlos. Ese es el lugar que solamente corresponde a Dios. Por eso que empezamos este mensaje diciendo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Gloria al Señor por eso. Yo me despido y estoy muy contento
de haber compartido nuevamente con mis hermanos allá de New Jersey, y doy gracias al Señor y a todos los que hicieron posible esta predicación, y que Dios les bendiga ricamente. Amén. 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 Gracias por ese tan importante tema, ¿no? Y lleno de información. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios particularmente, personalmente, por el mensaje escuchado. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. mostrándonos estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Volverá.